¿Qué pasa por nuestras mentes cuando hablamos de el puerto de Valparaíso? Hablamos de la ciudad patrimonio de la humanidad, hablamos del puerto nunca fundado, hablamos del eje comercial del siglo XIX y también parte importante del siglo XX, hablamos de una ciudad comercialmente activa y dinámica. Todas esas preguntas las responderemos a continuación aquí en Tu Puerto, en UCB Televisión. UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. Si yo coloco una moneda de 100 pesos en este visor, tendré una panorámica casi completa de lo que acontece en el Muelle Prat de Valparaíso, en el eje principal de la ciudad puerto. Eso mismo intentamos hacer con Esteban Collins, presidente del Consejo de Inmigrantes de la ciudad puerto, que nos hace un relato histórico de lo que ha significado el descubrimiento, el desarrollo, el crecimiento, el apogeo y también en algún aspecto la caída de Valparaíso. Pero cómo levantamos a la ciudad lo vemos en la siguiente nota. Una historia curiosa que no comienza en donde está ubicado el actual terminal portuario y que además alimenta el mito del cerro número 43, ese que ya no existe. El puerto estaba un poquito más protegido porque había un cerro, el cual es el cerro que se dice el cerro que no está en Valparaíso. En este minuto no recuerdo el nombre, pero el cual fue eliminado, ahí en lo que está el sector de la plaza Wildlife o aduana, para, digamos, el depósito de lo que eran las mercancías que llegaban al puerto. Entonces el puerto siempre tuvo digamos, problemas de espacio. Por eso que se creció hacia este sector. Un puerto que creció al amparo del Reino de España y el Virreinato del Perú, pero que tuvo su apogeo con la independencia y la apertura de nuestras fronteras. En un principio, en la época colonial, el comercio internacional era solamente con el Reino y algunas otras colonias. Entonces el comercio era muy pobre. O sea, todo venía de España o todo iba a España o a Perú. El gran golpe se produce en 1811. Después de la primera Junta de Gobierno, esta Junta declara la libertad de comercio. Entonces ahí ya ingresan las primeras naciones europeas a comerciar a Valparaíso, principalmente los británicos y los alemanes. En ese contexto, la ciudad se transformó en el polo comercial más importante del Cono Sur y del Pacífico, lo que también trajo consigo otros problemas. Por ejemplo, los tensos momentos vividos desde la Gran Guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Principalmente se produjo un gran impacto en el Cerro Alegre y Cerro Concepción entre las colectividades británicas y alemanes que antes de la guerra convivían muy bien en Valparaíso, incluso ahí hasta el día de hoy muchas familias mixtas. En un principio se notó, digamos, era bastante popular el bando alemán, digamos, pero con el tiempo, digamos, se fue transformando más en un apoyo a los aliados, pese a la neutralidad, entre comillas, que tuvo Chile, digamos. Pero se sufrió mucho aquí en Valparaíso como en ninguna otra ciudad del país. Pero, ¿cómo definir a este puerto en donde la multiculturalidad, la condición de patrimonio y las historias de sus habitantes se dejan sentir desde el cerro hasta la orilla del mar? Porque no somos puertos así aislados, estamos insertos en una ciudad y en una ciudad turística. El puerto en general para mí es sumamente atractivo. Precioso, precioso. Esto, por ejemplo, el paseo en lancha en Valparaíso es algo de las pocas cosas que quedan en Valparaíso. Valparaíso aquí tiene típico, tiene los ascensores y la lancha. No queda nada más típico en Valparaíso. Valparaíso, primer puerto de la República de Chile, lo más hermoso que hay. Valparaíso, esta es la puerta de todo el mundo. Tenéis el ombligo que Isla de Pascua. Aqui está a entrada e aqui está a salida. Valparaíso é maravilhoso. É a primeira vez que eu conheço o mar. Então estou muito emocionada, estou maravilhada com o país. Una ciudad que para muchos perdió parte importante de su potencial con la crisis del salitre, la apertura del Canal de Panamá y un factor político que nació desde nuestras propias autoridades. Se pierde, bueno, por lo que fue la caída del salitre, la apertura del Canal de Panamá, pero yo tengo un tercer motivo que muchas veces le doy más importancia que los dos anteriores, que es el centralismo. Y eso lo vivimos hasta hace poco, o sea, la mayoría de las industrias que había aquí en Valparaíso, de todo tipo, se fueron a Santiago o se vieron obligadas de irse a Santiago y nosotros nos quedamos nada. Y nos vinimos rápidamente desde el Muelle Prat hasta los estudios de UCB Televisión para continuar con el debate aquí en Tu Puerto, en nuestra señal regional de UCB Televisión. Y estamos para precisamente debatir, conversar, analizar junto a
tres importantes personajes vinculados al ámbito marítimo portuario. Estamos con don Raúl Ursúa, presidente de la empresa Puerto Valparaíso, a quien saludo. ¿Cómo está, don Raúl? Encantado, Bienvenido. buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Estamos con don Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada. ¿Qué más podríamos decir? Experto en materias portuarias, ¿no? Y marítimas. Y actualmente presidente de la Liga Marítima de Chile. Exactamente, que es un organismo clave precisamente en la discusión de las temáticas de mar. Pero también estamos con académicos. Estamos con don Felipe Muñoz, director de carrera logística y comercio exterior del Dúo UC. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Germán, todo bien. Bueno, la primera pregunta, y la lanzo, se la voy a lanzar a usted, almirante. ¿De cuántos puntos? Tiene un punto nomás solamente esta. Y yo quisiera que usted me dijera, para usted, como concepto, cuando uno habla del puerto de Valparaíso, ¿de qué estamos hablando específicamente? Bueno, no solo el puerto de Valparaíso en cuanto a buques y en cuanto a sistema portuario, sino que a todo el complejo, que significa de ya, por ejemplo, ciudad patrimonial, también es parte del puerto. Que sea ciudad universitaria, también es parte del puerto. La ciudadanía, todas las instituciones, o sea, cuando yo pienso en el puerto de Valparaíso estoy pensando en la ciudad completa, que gira alrededor del puerto. Yo creo que eso es lo importante que no hay que olvidar, que finalmente, como lo dije en una oportunidad, el ADN de Valparaíso es portuario. Entonces, si bien tenemos una serie de cosas anexas, añadidas a este puerto, lo central es el movimiento de carga, el movimiento de buque, pero no solo el puerto, eso es lo que quiero dejar claro. Don Raúl, usted es presidente de la empresa Puerto Valparaíso, que por lo tanto en su nombre ya tiene precisamente definida cierta nomenclatura, pero ¿usted está coincidiendo con los aspectos que plantea el almirante Vergara en torno a que más allá de lo que significan las barreras en sí del puerto? Sí, absolutamente. Yo creo que el almirante ha hecho una explicitación completa, sin embargo, yo quisiera complementar desde la perspectiva más bien intrínseca de lo que es el puerto, que es un punto donde la carga cambia de nuevo de transporte. Básicamente ahí se produce la transferencia de la carga. Y los puertos han ido migrando cada vez con el avance de la tecnología y hoy día como tenemos los puertos de la quinta región, fundamentalmente que su mayor carga que transfieren son contenedores, se han ido adaptando a ese flujo. Y ya necesitamos infraestructura especial, sitios de mayor, para soportar buques de mayor eslora, para soportar buques de mayor calado, y el puerto de Valparaíso en ese sentido se ha ido modernizando como la mayoría de los puertos chilenos. Pero al margen de aquello, comparto plenamente que hoy día hablar de puerto y no pensar en la ciudad es un criterio absolutamente erróneo y está absolutamente desterrado. De hecho, todos los proyectos que nosotros como empresa portuaria Valparaíso estamos llevando a cabo tienen una mirada y tienen un trabajo desde cómo ese proyecto impacta en la ciudad. Y cada día trabajamos para que esa relación que a veces es compleja, que es incomprendida, Que tiene roce. que tiene muchos roces porque hay muchos actores involucrados con intereses distintos y muchos intereses particulares. Y nosotros como empresa tenemos que mirar el interés de Valparaíso, el interés de la comuna y fundamentalmente el interés del país. No nos olvidemos que por el puerto de Valparaíso se mueve el 30% del comercio exterior del país. Es uno de los puertos más importantes que tenemos, de tal forma que siempre va a ser un tema complejo. Yo le quiero preguntar a Felipe. Felipe, tú desde una mirada académica y de una mirada que podríamos decir quizás es más joven también desde el punto de vista de la conceptualización de la palabra puerto de Valparaíso. ¿Coincides con los planteamientos entregados o tú sientes que hay una cierta disociación entre la ciudad de Valparaíso y el puerto de Valparaíso, que no son lo mismo en la actualidad, aunque debiesen serlo, entre comillas? No, yo pienso que el puerto y la ciudad están bien ligadas. Valparaíso nace en base al puerto. Y complementando lo que decían aquí los otros invitados, es muy importante el tema del enfoque académico que se le da al puerto de Valparaíso. Es decir, el puerto de Valparaíso para nosotros como institución de educación es muy importante porque nos permite enseñarle a los alumnos in situ cuáles son las tareas más importantes dentro de uno de los puertos principales del país. Es decir, nosotros tenemos salida a terreno al puerto, visitamos mucho empresas Puerto Valparaíso, TPS, y en los cuales los alumnos pueden tener roce, se nutren de todo lo que está sucediendo en el puerto y están actualizados, realmente les interesa lo que está pasando en el puerto. Por lo tanto, dentro del plano académico, más operativo, de ciudad, el plano académico también recobra mucha relevancia gracias al puerto. Estamos hablando de elementos operativos, pero
tú has tocado un dato que es súper importante, has hablado de personas, estudiantes. Usted trabaja con personas que se han formado en la ciudad de Valparaíso. Ustedes trabajan precisamente con porteños. Hay un aspecto que es importante y yo quisiera lanzar la pregunta a los tres. Y voy a partir ahora con don Raúl. ¿Sienten ustedes que los habitantes de la ciudad tienen el mismo nivel de compenetración precisamente con este concepto, que todavía lo sienten asimilado como parte importante de su existencia, de sus cargas laborales y académicas, por ejemplo? Yo diría que sí, porque nosotros desde un par de años a la fecha hemos venido transmitiendo el mensaje Puerto Valparaíso a toda la comunidad. De hecho, nuestra gerencia de asuntos corporativos está todos los días en los distintos cerros de Valparaíso, a través de todas las organizaciones sociales que componen el Gran Valparaíso, y le estamos llevando el mensaje al puerto, explicándole los proyectos portuarios, la implicancia que tiene. O sea, el puerto está trepando los cerros. Obviamente, porque no nos olvidemos que hay una cierta élite en el puerto, que es la que copa la prensa, que es la que transmite los mensajes, y la que más se nota que son opositores a los proyectos portuarios. Pero la ciudadanía en general, y nosotros hemos hecho encuestas, el 80% de la gente, tal como decía el almirante, vinculan el puerto a la ciudad. El puerto, la ciudad nace por el puerto. Sin puerto no habría Valparaíso. ciudad. Tanto es así que cuando la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad, una de las cosas, tal como el almirante lo decía, que tienen en sus fundamentos es que ahí está el puerto. Entonces, ese mensaje nosotros lo hemos ido transmitiendo. De hecho, hemos estado trabajando con la Universidad Adolfo Ibáñez en un programa inédito de acercamiento a la comunidad, de cómo nosotros tenemos 3 proyectos emblemáticos de futuro, no los que hoy día están en el ojo del huracán, por así decirlo. Pero cuando comencemos a trabajar lo que es el nuevo acceso, ampliar los accesos al puerto de Valparaíso, soterrar la pasada de los camiones por el muelle Cuando Prat, su oficina sea demolida incluso. las oficinas nuestras, las de TPS y las del SAG, sí, obviamente. Y permitamos que la gente pueda fluir sin ningún inconveniente hacia el muelle Prat, para ver cómo la ciudadanía percibe eso. Nosotros estamos contratando un estudio para cómo llegar a la gente, cómo transmitírselo de mejor manera, de tal forma que entiendan y capten los beneficios y la verdadera intención que hay detrás de aquello. De tal forma que es un trabajo lento. Tenemos un plan de acercamiento con las universidades, que es uno de los focos del saber de Valparaíso. Estamos trabajando con la Universidad Católica, estamos trabajando con la Universidad de Valparaíso, estamos haciendo gestiones, hemos contratado con la Adolfo Ibáñez una serie de estudios, o sea, tenemos un mecanismo y un camino y una estrategia de llegar a los centros del pensamiento de Valparaíso, de tal forma que los proyectos portuarios sean también conocidos por esta parte de la élite que de alguna manera a veces se queda un poco más retacada porque son actores que tienen motivaciones muy especiales que normalmente apuntan en contra. Almirante, a propósito de eso, el puerto de Valparaíso no nace donde está actualmente, nace ahí en los pies de artillería, precisamente en el sector de la Plaza Aduana, en el cerro que ya no existe, entre comillas, que fue sacado precisamente para permitir el avance de la actividad portuaria. Ahora va a pasar a una futura intervención importante en esa zona. ¿Usted siente, por ejemplo, que la gente que está en la Armada, que la gente que está en la Liga Marítima, tiene esa convicción, esa mirada que precisamente significa ser parte de la ciudad puerto de Valparaíso? Yo quisiera matizar un poco la respuesta que dio don Raúl, en 2 sentidos. Primero, yo sé que se han hecho muchas cosas para dar a conocer a la ciudadanía qué proyecto está en este momento implementando la empresa portuaria. Pero junto con eso, creo que se partió esta sociabilización un poco tarde. O sea, yo hubiera preferido que esta socialización de los proyectos que van a hacer el TP2, el mall de Barón, hubieran partido un poco antes, de modo que la ciudadanía se hubiera enterado desde un principio qué es lo que se iba a hacer, cuáles eran los beneficios, cómo se iban a atenuar los problemas que tenía, etc. Yo creo que eso se hizo un poco tarde, se ha hecho, pero un poco tarde. Entonces ya se instaló una cierta posición contraria que ha tenido mucha fuerza, muy potente, muy comunicacional. Eso es comunicacionalmente potente, porque no sabemos si demográficamente tiene la misma potencia. Sin duda, yo creo que comunicacionalmente me refiero yo. Y el otro punto, yo creo que la ciudad efectivamente de alguna forma se ha ido alejando un tanto del puerto. Cuando el puerto partió, yo obviamente, no sé si todo, pero el 90% a lo menos de la ciudadanía dependía del puerto, de los buques, de los estibadores, de las reparaciones, del aspecto logístico. Pero en la medida que la ciudad fue creciendo, en la medida que los puertos se fueron automatizando, la gente empezó a buscar otras actividades.
Entonces, ahora no toda la gente depende del puerto, sino que yo diría que será un 10, 15% de la ciudadanía depende, y el resto no depende del puerto. Directamente. Directamente. Tiene sus funciones, sus médicos, son empresarios, que no tienen relación directa con el puerto. Entonces, esa gente, evidentemente, que es más indiferente a lo que le sucede al puerto. No como podría haber sido en los años 50, donde yo creo que Valparaíso, una gran cantidad dependía del puerto. Esa dependencia yo creo que es menor. Y eso, no digo que lo haga contrario, pero sí creo que lo hace indiferente. Don Raúl, antes de dar la palabra, yo quiero escuchar a Felipe. Vamos a escuchar al tiro su intervención. Desde el punto de vista académico, del interés precisamente del estudiantado, ¿tú ves que ellos se suman precisamente a esa misma idea o daría lo mismo, entre comillas, si la ciudad fuese o no fuese puerto? No, se suman. Definitivamente los chicos quieren estar informados y como andando un poco el tema que tocó aquí en el Almirante, si bien yo también tengo una opinión como cercana al tema de la sociabilización que pudo haber empezado tarde, yo creo que la gran ventaja que se puede obtener de esto es que la ciudadanía se quiere informar. Y eso se nota ahí en el plano académico. O sea, los chicos generalmente están pidiendo charlas de actualidad, que vengan personas del puerto, de la empresa que están involucradas, a dar su opinión, la opinión de la empresa, y ver que ellos puedan obtener la información que necesiten para tomar una opinión formada. Pero el tema es que la gente se quiere informar. Y yo creo que dentro de eso se tiene una ventaja de manera de que puedan tomar la mejor posición dentro del futuro de Valparaíso, que es como lo más importante en estos momentos. Pero desde ya hay una ley de puerto que establece que se haga una comunidad, un consejo ciudad-puerto, donde se discutan estos Estamos proyectos. obligados precisamente Exacto, legalmente a pero hacerlo. que no se ha cumplido en ningún puerto, no solo en Valparaíso. Hagámoslo acá, ¿le parece? Buena idea, ¿no? Don Raúl, Sí, usted pero- algo quería aclarar con respecto Sí. a ese planteamiento. Sin el ánimo de polemizar con el almirante, pero en primer lugar, almirante, comparto que esto cuando nace, sobre todo lo que es el proyecto Puerto Barón, que está tipificado como el Mall Barón, pero es muchísimo más que un mall, son casi 10 hectáreas de paseos públicos con todo tipo de entretenciones del mejor nivel que pueden existir. No existe en Chile instalaciones como las que vamos a construir ahí en Puerto Barón, no existe. De tal forma que abrir ese espacio a la comunidad es un paso importantísimo en esta relación ciudad-puerto. Y está probado que en los espacios que tú abres a la comunidad, si no están asociados a conceptos de negocio, de comercio, de entretenciones, fracasan. Usted ve todo el paseo que hay desde el Molo hasta las Torpederas, no anda nadie. Claro, el Wheel Usted Ride. ve lo que es el paseo Wheelwright, no anda nadie. La No tiene valor agregado. entre la comillas. experiencia mundial nos muestra que nosotros no basta con abrir estos espacios, sino que hay que entregar una serie de otros conceptos. ¿Y por qué tenemos que privar a los porteños de ir a visitar los malls a Viña? ¿Por qué los porteños no pueden tener un lugar de calidad que se merezca que esté en Valparaíso? Pero yo quisiera referirme también, almirante, al tema de los trabajadores, de la cantidad de trabajos que genera la actividad portuaria. Compartiendo absolutamente que en los años 50, 60 y 70, Hasta los 70. el tipo de carga que llegaba era carga general fraccionada, entonces se ocupaba mucha mano de obra, mucha gente. Y los buques estaban mucho más tiempo en y puerto. los buques estaban más Carga, tiempo. carga por el mar y por la Y tierra. también habían una serie de anomalías, de imperfecciones, Sin duda. abusos, etcétera, Accidentes. etcétera. Monopolios. Claro, entonces Monopolios, eso fue sí. migrando y hoy día el trabajo es altamente tecnificado, pero nosotros no podemos olvidar de que el 30% del PIB de la comuna de Valparaíso lo genera el puerto. Claro. El otro 30% es turismo y el otro 30% del mundo en el que estás tú, el mundo universitario, el mundo de la educación. El 30%, o sea, no es menor. Fíjese que recién un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez, que la entregaron la semana pasada, nos decía que por cada 1000 toneladas se generan 1.93 empleos por cada 1000 toneladas. La actividad portuaria hoy día está generando sobre 21.000 trabajos en Valparaíso, porque estamos moviendo 11 millones de toneladas. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos todo radicado en el puerto, pero yo los invito a que vayamos a dar una vuelta a Placilla, a todo ese sector de arriba. Claro. Está plagado de terminales portuarios, todos los transportistas tienen estaciones donde están llenos de containers, hay industria de contenedores, de reparación, están los almacenes extraportuarios, está la SAO, la SEAL. O sea, hay un mundo de gente que vive de esto. Entonces, la gente no lo ve, pero el puerto sigue generando una gran actividad. Y eso es importante, ¿sabe por qué?
Porque cuando se discute la posibilidad de que Valparaíso pueda llegar a ser o pueda tener una opción para construirse instalaciones de gran escala, como se ha venido pensando, el hecho que Valparaíso la pierda, ustedes tienen que pensar lo que significa que por cada 1000 toneladas es 1.9 de trabajo, o sea, y un puerto grande, o sea, el puro T2, el T2 va a significar otros 11 millones de toneladas. O sea, estaríamos, si no hiciéramos el T2, se van a perder alrededor de 20.000 empleos. Eso significa. Entonces, cuando la gente critica, cuando la gente habla en forma extemporánea, porque estos proyectos ya fueron licitados, fueron licitaciones internacionales, entonces ellos debían haberse opuesto oportunamente cuando esto se comenzó a licitar. De tal forma que el puerto sigue siendo, mi estimado amigo, una generación de empleo importantísima. Peso económico importante en la ciudad. Pero desde el punto de vista de tu especialidad, lo que es la logística precisamente, ¿no habrá también, y aquí también abro el debate, un hecho de que la automatización de los procesos portuarios ha alejado de la visibilidad pública precisamente la actividad portuaria para la comprensión del resto de la población? Porque uno antes además caminaba por las calles porteñas y veía agencias de aduana, veía bancos vinculados al tema, veía bodegas, veía tránsito de vehículos pesados, que podrá ser un tema de seguridad o no, haberlo cambiado, pero el hecho de que la actividad en sí y su logística tengan un área más limitada o un área de expansión precisamente hacia otros puntos, saca de la mirada objetiva de las personas lo que se está haciendo ahí en el puerto, porque es cosa de pararse arriba del techo de PB y escuchar el sonido del puerto, que es realmente espectacular. Pero, ¿cómo tú lo ves desde ese punto de vista? Yo lo veo que si bien se han ido automatizando procesos y se ha alejado un poco de la visión directa de la gente, yo creo que igual se percibe, o sea, no es menor ver 5 buques fuera del puerto esperando a ser descargados, ver camiones por el camino a la pólvora durante todo el día, descargo de container, y eso también abre otra ventana, dado que se automatizan procesos, pero al mismo tiempo tienen que haber servicios y sistemas que apoyen esos procesos. Ningún proceso automatizado va a funcionar por sí solo, y de ahí se requieren profesionales, y si empezamos a ver como la red de influencia de esos profesionales, que tienen familiares en la educación, tienen familiares que se desenvuelven en el comercio, o sea, finalmente la influencia que se tiene, los comentarios, el boca a boca, finalmente igual siguen pasando la importancia del puerto a la ciudad. Y como lo dijo don Raúl, el tema de, por ejemplo, de Placilla, si bien aquí a los ojos del puerto uno pasea por el acceso sur y tal vez no ve muchas cosas, pero uno se va a Placilla y es un tema de lo extraportuario. Hay una intensidad de trabajo importante. Una cantidad de empresas que prestan servicio al puerto, ya sea de tema de madera, de materiales de trinca, es decir, se está generando nueva generación de trabajo muy importante. Muy importante, muy importante. Yo creo que dentro de eso nos ha alejado tanto el puerto de la gente. A propósito de esto mismo también, y usted algo adelantaba con respecto a lo que se viene a futuro, porque lo que vemos en la primera mirada es la expansión del Terminal 2 de Ceval, lo que vemos es el proyecto del borde costero en el sector de Barón, pero hay algunas cosas que no estamos viendo y que vienen a futuro, que usted ya lo adelantaba precisamente, la mejoría en el acceso hasta el área del Terminal 2 a través de una ruta que va a venir desde el sector del acceso sur y que va a pasar por encima, entre comillas, de las actuales instalaciones de TPS, del puerto de Valparaíso, por todo lo que es el sector del borde costero, para llegar al Muelle Prat con mayor seguridad en la carga y descarga de cargas, valga la redundancia. Esos son los desafíos que ya deberíamos comenzar a sociabilizar en la comunidad, don Raúl. Absolutamente. Y antes de contestarle directamente la pregunta, quiero colgarme del comentario que tú hacías respecto de este gran beneficio que significó para la comuna el hecho de que nosotros generáramos y creáramos la CEAL y que generáramos con un esfuerzo importante del Estado el acceso sur. Usted, almirante, se tiene que recordar cómo anteriormente, antes de esto, teníamos la Avenida España llena de camiones. Y la Avenida Argentina. Perdón, la Avenida Argentina fundamentalmente, la Avenida Argentina, Errázuriz, y dentro del puerto era un parqueadero de camiones, terrenos que son carísimos, los estábamos destinando a estacionar camiones. Y ese es un beneficio que se lo hemos transmitido a la ciudad. Y eso la ciudad de alguna manera ya lo internalizó y lo siente suyo. O sea, es inconcebible ver un camión bajando con container por la Avenida Argentina. Absolutamente. Entonces, y ahora viene, y esa ruta que nos permite darle una fluidez espectacular al puerto de Valparaíso. Y en esto yo aprovecho de decir lo siguiente, porque se habla mucho de esta relación compleja que tenemos con TPS,
Pero yo tengo que decirlo, TPS es uno de los operadores portuarios mejores del mundo. Puerto Valparaíso tiene niveles de excelencia que no se dan en ningún puerto de Sudamérica, en ninguno. Y son contados los puertos en el mundo que tienen los niveles de excelencia y de operación que tiene el Terminal 1 de Puerto Valparaíso. Y eso es efectivo y hay que decirlo. Ellos trabajan muy bien y tienen niveles espectaculares. Entonces, como tienen niveles muy buenos, como tenemos un modelo logístico que permite que ellos puedan cada vez rentar mejor los espacios pequeños, no se olviden que TPS opera, está moviendo poco más de 1 millón de contenedores en 14 hectáreas. San Antonio mueve 1.100.000, 1.100.000 y tantos mil contenedores en 30 y tantas hectáreas. Y Valparaíso los mueve con mucha mayor eficiencia que San Antonio, obviamente porque tenemos la CEAL. Porque nosotros desde la CEAL coordinamos todo el flujo de camiones que entran al puerto y todo el flujo de camiones que sale del puerto. O sea, hay una coordinación espectacular que nos permite que haya congestión y que la carga sea retirada en el momento oportuno o que la carga que se va a embarcar llegue en el momento oportuno. Y eso es por este modelo logístico que tiene la empresa portuaria Valparaíso, que nos ha dado los resultados que tiene. Pero ya eso nos genera algunas complejidades cuando entra en operación el Terminal 2 y por eso el acceso al puerto lo vamos a ampliar en 3 pistas más y vamos a permitir entonces que no haya ningún grado de congestión para cuando esto suceda. Y eso implica que vamos a tener que demoler las instalaciones nuestras, que son edificios bastante buenos, vamos a tener que demoler las instalaciones donde está TPS y vamos a tener que demoler las instalaciones donde está el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero afortunadamente con ellos lo tenemos solucionado, ellos entienden que es un beneficio para el puerto y para ellos, de tal forma que creemos que no vamos a tener ningún grado de dificultad en aquello. Don Raúl, nos quedan poquitos segundos, sí, incluso hemos hablado de containers, de grúas, de carga, pero no hemos hablado de barcos de guerra, de la Armada, que también es parte importante sí, dentro de la estructura del puerto de Valparaíso, muy importante. Sí. ¿Cómo lo insertamos a ello? Bueno, yo quiero decir que no pensemos solamente en el puerto de Valparaíso en cuanto a los buques de la Armada. La Armada en Valparaíso es muy importante, o sea, si la Armada no estuviera aquí, yo creo que es un peso importante que se haría sentir. La Plaza Sotomayor. Sería, no, todo, yo creo que todo. Por algo, o sea, la historia claro, está definida claro, por eso. Claro. Pero ¿cómo lo insertamos en este desafío futuro? Bueno, yo creo que el mono Valparaíso hasta el momento no ha estado en cuestión en ningún momento. O sea, funciona bien, están los buques atracados, son buques de guerra y no hay problema hasta el momento, afortunadamente, con los buques que entran y salen. No hemos tenido problemas y espero que sigamos en la misma situación. La única dificultad o duda que se presentó es sobre el dique. Si podía, claro, que en un momento se pensó, y la Armada estaba decidido, yo creo, a llevárselo a Talcahuano si era necesario, pero finalmente entiendo que ha cambiado la política y se está buscando un acuerdo para ubicarlo en una posición más cómoda. Pero los buques de guerra, la verdad que no afectan hasta el momento la operación del puerto. Felipe, ¿cómo lo ves tú también en esa mirada? No, ¿Cómo cuadramos todo ahí? La Armada es totalmente necesaria en el puerto, la verdad que hacen un trabajo espectacular, bien silencioso, pero hacen un trabajo espectacular en el puerto y la verdad es que yo creo que en cualquier futuro que tenga el puerto, la Armada siempre está presente en eso. No, para nosotros la Armada es inamovible del molo abriego. Que quede anotado eso, que quede registrado. Tomo nota. Se toma nota. Y tome nota. Porque hay algunas ideas que también pensaron en eso. No, y tome nota de lo siguiente, y lo decía el almirante. Para nosotros el dique es fundamental que sigue en Valparaíso. También se anota. Y nosotros, y desde que llegamos ahora a hacer la gestión portuaria, una de mis primeras actividades fue reunirme con el almirante Fonso. Fonso, sí, de Asmar. De Asmar. Y concordamos en que la voluntad nuestra era que ellos siguieran. Y la verdad que hemos caminado, usted le consta, hemos llegado a acuerdos bastante importantes y todo hoy día nos hace presumir de que el dique va a seguir en Valparaíso, lo cual nos alegra mucho. Y yo diría que, el almirante lo señalaba, la economía de Valparaíso es súper relevante la Armada. Sí. Si no tuviéramos la Armada en Valparaíso, la economía... La movilidad de la ciudad de Puerto. ¿Saben qué? Se nos acabó el tiempo. Pensamos que era harto y se nos pasó balondo porque la conversación estuvo muy entretenida.
Ojalá que podamos comprometer panel para repetirle una próxima oportunidad y continuar analizando precisamente estos desafíos de futuro que tiene la ciudad de Valparaíso. Felipe, yo te quiero agradecer la presencia. Vamos a quedar comprometidos a seguir conversando sobre temas logísticos del puerto, que es muy importante. Almirante, también lo mismo, que yo creo que el tema histórico, la vinculación con la Armada nos abre varias perspectivas y ángulos para conversar a futuro. Bueno, don Raúl, las puertas siempre están abiertas para hablar y para adelantar algunas cosas como las que dijo hoy, que son bastante llamativas. Un gusto, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cerramos Tu Puerto y obviamente el debate ahora quedó abierto en las casas. Los invitamos a seguir discutiendo la ciudad que nos da vida. Que esté muy bien, nos vemos.